Hubo un momento de mi vida donde sí me sentí muy sola y fue justamente en el momento donde me separé de mi exmarido hace ya bastantes años, después de 11 años de matrimonio. Yo creo que el miedo a experimentar esa soledad me llevó a alargar y a prolongar mucho más el cierre de la relación, y me he dado cuenta que es un patrón que ahora que trabajo muchísimo con procesos de transformación de personas y mujeres, pues es bastante común y generalizado, por el miedo al abismo, por el miedo a sentirte en ese vacío, ¿no?, que representa la soledad, pero que obviamente al cabo del tiempo me di cuenta, ¿no?, con el paso del tiempo, que era una fantasía, ¿no? Es decir, que en realidad puedes estar solo, en esa soledad, puedes estar sola y puedes sentirte muy bien, ¿no? Siento que sí, que nos sentimos solos, que hay mucha soledad, que es algo bastante inherente y que la persona trae como una herida desde su infancia, como un abandono muy profundo en el alma. Es decir, es algo como que está en el subconsciente y que aflora cuando menos cuando menos te lo esperas, ¿no? Es decir, que de repente una relación, pues eso te puede llevar a confrontar con esa soledad, o un cambio de país, o un cambio de piso, ¿no?, un cambio de ciudad. Es como un velo, ¿no?, que hay que pasar, como una barrera, donde realmente tu mente te está acechando constantemente y te está diciendo: estás sola, estás fuera del mundo, vas a cenar, ¿y cuántos sois? Uno. Y dices: perdona, ¿hay algún problema? Pareces la rara, la excluida de la sociedad por no ir acompañada. Pero fue una decisión tan personal el vivir esa experiencia, que en mi opinión, o sea, creo que me enseñó tanto a aceptar que la soledad es estar completo, es estar completa y es estar en paz, en profunda paz, y crear un estado tal que cuando me vinculo con alguien, me vinculo desde ahí. Es decir, ya no me vinculo desde la necesidad de que llene un vacío, de que llene un espacio dentro de mi ser, porque estoy bien, estoy plena, estoy en alegría y en presencia. Y ese estado justamente es el que me ayuda a vincularme con todo el mundo. Y si puedes llegar a vivir desde ese lugar, los viajes son maravillosos, aunque estés sola, porque en realidad luego conoces muchísima gente, te abres a la vida, te abres a la experiencia, te abres a la experimentación, a conocer, a hablar, a compartir, sea quien sea, ¿no? Desde un señor mayor a un joven que te está enseñando algo y estás aprendiendo. Y también yo creo que hay algo muy interesante ahí, y es aprender a confiar. Aprender a confiar cuando uno viaja solo es rendirte, soltar el control y soltar esa necesidad de estar constantemente controlándolo todo, ¿no? Que es lo que nos genera, entre comillas, confianza, pero es una falsa seguridad, como todo en la vida. O sea, al final el estar apegado o dependiendo de algo o de alguien, lo único que te está generando es más estrés, más soledad, y al final es una falta de paz interior, es una falta de bienestar, es una falta de presencia. Si podemos conseguir esa presencia y podemos vincularnos desde un lugar donde yo no siento que me falta nada, la soledad es amable,